Efectivamente. Voy a tener mi nueva sección en Antena Paranoide. Que Oye, ¿cómo es que tú tienes dos secciones en el mismo programa? Pues no lo sé. Estás intentando aglutinar todo el poder en uno y al final se acabará llamando Torres Show. Sí, al final te echaré a ti, que tiras con... Efectivamente, no, te estoy viendo, tú eres el típico trepas de televisión. Eres como el Sergio Solís. Iba a venir con chaqueta ya como tú, pero he dicho, no. Pues mira, hoy he venido yo muy casual, sports, mode, camera. Bueno, te explico. Yo lo que pasa es que estaba ya encasillándome, ¿no? Tratando de poner vídeos de otra gente, parecía el Gonzalo Miró de la Televisión Politécnica, ¿no? Y he dicho, voy a hacer otra cosa porque hay que cambiar ya. Entonces, voy a hablar de inventos inútiles. O sea, es lo que va a consistir tu nueva sección. Sí. Sí, siempre hay... Eso no estaba, siempre hay alguien, las cañerías hacen ruido, Sí. Cuando llueve es lo que pasa. Vale, entonces, hoy quería empezar por el gran invento del siglo XX. El consolador. No. Mierda. Veo que estás obsesionado, ¿eh? Sí, tengo Con el un tema, problema. veo que estás ahí... Tengo un problema de base. No. No es ni el radar, ni el ordenador, ni los móviles. El invento del siglo XX. Vamos a ver cuál es. Ah, que tenemos vídeo y todo. No, vídeo no, es una imagen. Ah. Ahí está. Bueno. Es el invento del siglo XX, ¿no? Sí, definitivamente es el invento del siglo O XX. sea, el hombre que lo creó Se quedó a gusto. dijo, bueno, esto va a triunfar, Ajá. va a ser el futuro de las telecomunicaciones. El teletexto. Estaba ahí convencido. Ahí por Ni internet ni leches. No, el teletexto. Ahí que pensaba que los televisores iban a comunicar entre ellos, las cosas chungas. Bueno, y entonces, la primera televisión que puso teletexto fue la BBC en 1972. Un poquito de historia. Sí, te voy a meter ahí datos culturales porque Méteme creo datos. que tú quieres que te metan, pero... Bueno, y en España no llegó hasta los finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que salió el teletexto, los televisores no tenían teletexto y la gente dijo, necesito comprar un televisor con teletexto. La gente iba a comprar, yo con teletexto, yo 2 teletextos para mí. Y valían 15.000 pesetas más un televisor con teletexto que un televisor sin teletexto. O sea que, ojito, para poder mirar ahí 4 chorradas que es lo que ves en un teletexto. Y que la mitad de veces ni se ve. Pues estás leyendo y de repente bloque negro. Sí. Bloque negro. Exacto. Que mola mazo porque pierdes el sale. tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al principio, digamos que fue el boom del teletexto, la gente se compraba tal, pero allá por los 90 aparece una cosa llamada Internet, con el artículo delante para los abuelos, el Internet. Y para los de Cuenca. Y para los de Un Cuenca. saludo a los de Cuenca. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el Internet ese, como dicen... El Internet. El Internet, y el teletexto se va a tomar por saco, ¿vale? Que se sigue utilizando, o sea, que es una cosa que ha sido... Bueno, se sigue utilizando, pero... Vamos, de vez en cuando para mirar Sí. la primitiva y cosas así. Sí, pero digamos que ahora el teletexto es al mundo de las telecomunicaciones lo que Mario Nicol cortó al mundo de la comedia. Que bien lo has traído esa ¿Has comparación, visto, es muy ¿Has visto? buena. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, no, yo lo uso tal, ¿no? Sí. Sí. Tú lo usas para mirar la programación, son 3 cosas. Para mirar la programación, para mirar los resultados del fútbol Y para mirar la hora. y para mirar la hora ese ya es para los frikis. ¿Eh? ¿Ves? Vale, para mirar esto y para mirar la quiniela o la bonoloto o la... Muy eso. bien, muy Vale. bien, sí, O sea, sí, tienes esas 3 o 4 funciones. Ya está. Y para ver cómo quedaba Alonso también. Bueno, sí. Deportes en general. Vale. Ya está. De ahí no lo sacas, ¿vale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en la Televisión Politécnica hemos dicho, ¿para qué queremos teletexto? Porque vamos así de sobrados. Vamos ¿verdad? sobrados. Dijimos, ¿para qué teletexto? ¿Para qué? Venía el hombre que Nuestra ponía... El programación hombre es que, suficientemente interesante que pasamos de teletexto. el hombre que ponía los teletextos vino aquí y dijimos, no, mira, cállate, no queremos teletexto ni queremos nada. Y así... El hombre que pone los teletextos, que va por ahí, ¿no lo has visto nunca? Sí, con la gorra de teletexto, sí, man. teletexto. Teletexto. No aquí. Tú gritas teletexto y aparece teletexto, man. Sí, exacto. Por cierto, ¿quién inventó la palabra teletexto? No lo sé. ¿Qué es de su vida? No sé, para el próximo día me la buscas. No te lo buscas tú. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el teletexto? Que lo que tú has dicho, que se raya y tal, pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que tú pones la página 300 y empieza por la 800 para atrás, ¿vale? Pero según le dé la gana, porque hay veces que va hacia arriba y hay veces que va hacia Claro, abajo. no, va en función de la que tú pongas. Si Sí, tú pones sí. la 101, Es empieza por la conforme 800. es conforme que le roto. Y empieza 799, 798, 797, ¿vale? Es el único servicio automático que tiene personalidad. Exacto. Y que hay veces que le pones mirar la página 300 y si no le da la puta gana, 300 y se queda pillado. Ahí está. Y no tiene conexión a internet, pero se queda colgado también, ¿eh? No, cuidado. Bueno, y por último, que le están metiendo prisa ya aquí. ¿Cómo que que prisa? A Juan Torres, ¿quién le mete prisa? Exacto. Posible. A ver si voy a hacer todas las secciones yo, hombre. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que he mirado las tarifas de publicidad y
Imagínate el nivel de decaimiento que tiene este texto, que van de 400 euros a 2.000 euros al mes. O sea, por 400 euros al mes puedes tener un banner tuyo ahí todo el mes. Pero normal. Pones Gaby Moya, busco novia. Javi. Vale. Y le pones busco novia, tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, así lo solucionas todo. Pero, por ejemplo, Isabel ha hecho un comentario por ahí que no sé si lo ha oído bien. Vamos a ver otra imagen de teletexto que me ha gustado con la publicidad. Ahí está. ¿Vale? Mira, lo primero, lo que te he dicho, esto está lleno ya de frikis, de adivinos, de no sé qué. Por ejemplo, mira la primera publicidad de arriba. Adivino todo o cuelga. Ahí lo llevas. Lo primero que intentan es el número de la cuenta. Si no aciertas, cuelgas. O sea, es un nivel ya de cutre. Bueno, no sigas mirando que nos quedamos aquí toda la tarde. Vale, y ya está, esto es el teletexto. Ahora, simplemente para acabar, voy a poner unos inventos que se llaman chindongus. Chindongus. Que es un nombre japonés. Que son unos inventos inútiles, pero vamos, ya, o sea, están patentados, pero no sirven para nada. O sea, bueno, a lo mejor sí te quieres comprar uno, pero son chorradas que lo vas a ver. Igual que el abre fácil de los Tetrabrick. No sé si que sirve. Para unos cojones, para ponerte más nervioso. Y pero ahora los han hecho nuevos que tiras ahí y luego tiene un cierre. Se rompe. Continúa. Bueno, entonces el primero que tengo es un casco para echar la siesta. Y tú dirás, ¿qué pasa? ¿Que en Japón si te echas la siesta te inflan a hostias? No es eso. Vamos a ver el invento. Ahí está. ¿Para los bomberos de Nueva York? Claro, ¿tú qué pasa? Que vas en el metro, el metro de Valencia y dices, voy a echarme la siesta. Te pones en una ventosa, te enganchas ahí y no pasa nada. ¡Ah, qué bueno! Te puedes despertar a tomar por saco, pero da igual. Yo pensaba que ponía un cartelito de rollo, no me moleste. Seguramente lo que pone. No me moleste, no me pegue, no me desquite la ventosa. Bueno, vamos a ver otro invento. El peine para calvos. Hostia. Que tú dices, la típica chorrada que dicen, peine para calvos. No, pues alguien ha pensado y ha dicho, no, los calvos por arriba no tienen pelo, pero por los lados sí. Entonces coges de ahí arriba y así que te peinas. Hace un cubo de fregar, ¿no? No, pero coges y te lo vas a llevar a fregar. Es muy útil, ¿eh? Ahí donde lo ves. Sí. Me voy a comprar dos. Bueno, y para acabar, antes de que lo pongan... A ver, perdona. ¿Cómo ha sido eso? ¿Tú te acuerdas de Leonardo Dantes que hizo una canción que se llamaba El pendiente pañuelo? Y la gente se partió el culo de él. Baile del pañuelo. Pues se copió a los japoneses. Sí, o sea, hicieron una cosa parecida. Mira, vamos a verlo. El sombrero pañuelo. ¿Qué pasa? Que tú estás resfriado, te pones esto y no tienes problemas de papel en toda la mañana. Incluso para otras cosas que no las voy a decir. Puede servir para otras cosas también. Sí, no las vamos a decir. Y el problema, el nivel del programa hoy ya está Sí. alto. Ya las fricadas ya las hemos... El cupo de fricadas ya las hemos cubierto. Muy bien, pues esto es...